Auviblio. Auviblio presenta Los Tres Ermitaños, audiolibro completo en español. Escrito por León Tolstoy, narrado por D'Angelo Medina, traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Un obispo navegaba desde Arcángels hasta el monasterio de Solovsky junto a varios peregrinos que deseaban visitar los santuarios de aquel lugar. El viaje transcurrió sin incidentes. El viento era favorable y el clima era agradable. Algunos peregrinos estaban en la cubierta, comiendo o sentados en grupos conversando entre ellos. También el obispo subió a la cubierta y mientras caminaba de un lado a otro, notó a un grupo de hombres que, de pie junto a la proa, escuchaban a un pescador que, señalando el mar, les decía algo. El obispo se detuvo y miró en la dirección que el hombre señalaba, pero solo pudo ver el mar brillando bajo el sol. Se acercó para escuchar, pero cuando el hombre lo vio, se quitó la gorra y guardó silencio. El resto de las personas hicieron lo mismo. «No se preocupen, amigos», dijo el obispo. «He venido a escuchar lo que este buen hombre decía». «El pescador nos habla de los ermitaños», respondió el que, entre todos, parecía el más atrevido. «¿Qué ermitaños?», preguntó el obispo, acercándose a la borda y sentándose en una caja. «Continúa con tu historia, por favor. Y por cierto, ¿a qué estaba señalando, hijo mío?» «Esa islita que ve allí», respondió el hombre, señalando a un punto delante y un poco a la derecha. «Esa es la isla donde viven los ermitaños, lejos para así salvar sus almas». «¿Dónde está la isla?», preguntó el obispo. «No veo nada». «Allí, a lo lejos. ¿Ve esa pequeña nube? Debajo de ella, y un poco a la izquierda. Hay una tenue raya. Esa es la isla». El obispo miró con atención, pero sus ojos inexpertos solo veían el agua brillando al sol. «No veo nada», dijo. «Pero, ¿quiénes son los ermitaños que viven allí?» «Son hombres santos», respondió el pescador. «Hace tiempo que había oído hablar de ellos, pero no había tenido oportunidad de verlos hasta el año pasado». Y el pescador contó que, una vez, mientras estaba pescando, se había quedado varado durante la noche en esa isla sin saber dónde estaba. Por la mañana, mientras deambulaba por la isla, se encontró con una cabaña de tierra y un anciano parado junto a ella. Pronto salieron otros 2 hombres, y después de darle de comer y secar sus pertenencias, lo ayudaron a reparar su barca. «¿Y cómo son?», preguntó el obispo. «Uno es pequeño y tiene la espalda encorvada. Lleva una sotana de sacerdote y da la impresión de estar muy avanzado en edad. Diría que tiene más de 100 años. Es tan anciano que su barba blanca está adquiriendo un tono verdoso, pero siempre está sonriendo, y su rostro brilla como el de un ángel. El segundo es más alto, pero también muy viejo. Lleva una capa de campesino hecha jirones. Su barba es ancha y de color gris amarillento. Es un hombre fuerte. Antes de que tuviera tiempo de ayudarlo, volcó mi barca como si fuera un cubo. También él es amable. El tercero es alto y tiene una barba blanca como la nieve que le llega hasta las rodillas. Es severo, con cejas colgantes y solo lleva una especie de estera atada a la cintura». «¿Y hablaron contigo?»,
preguntó el obispo. La mayor parte del tiempo hacían todo en silencio. Apenas hablaban entre ellos. Uno de ellos lanzaba una mirada o realizaba un ademán. Los demás lo entendían. Le pregunté al más alto si habían estado viviendo allí durante mucho tiempo. Frunció el ceño y murmuró algo como si estuviera enfadado. Pero el más anciano le tomó la mano y sonrió. Y entonces el alto se quedó callado. El más anciano solo dijo: «Ten piedad de nosotros», y sonrió. Mientras el pescador hablaba, el barco se había acercado a la isla. «Ahora puede verlo claramente, si vuestra excelencia tiene a bien mirar», dijo el comerciante señalando con la mano. El obispo miró, y ahora sí vio una línea oscura, que era la isla. Después de observarla por un rato, dejó la proa del barco y, dirigiéndose a la popa, preguntó al timonel: «¿Cómo se llama esa isla?» «¿Esa?», respondió el hombre. «No tiene nombre. Hay muchas así por estos mares». «¿Es cierto que hay ermitaños que viven allí para la salvación de sus almas?» «Eso dicen, Alteza, pero no sé si es verdad. Los pescadores dicen que los han visto, pero, por supuesto, podrían estar inventando historias». «Me gustaría desembarcar en la isla y ver a esos hombres», dijo el obispo. «¿Cómo podría hacerlo?» «El barco no puede acercarse a la isla», respondió el timonel. «Pero podrían llevarlo en una barca, y para eso tendría que hablar con el capitán». Se mandó a llamar al capitán y éste acudió. «Me gustaría ver a esos ermitaños», dijo el obispo. «¿Nos podrían llevar a la orilla?» El capitán intentó disuadirlo. «Por supuesto podría hacerse», dijo, «pero perderíamos mucho tiempo y, si me permite decírselo a vuestra excelencia, los viejos no merecen sus esfuerzos». «He oído decir que son unos viejos tontos, que no entienden nada y no dicen ni una sola palabra, como si fueran peces del mar». «Deseo verlos», dijo el obispo, «y pagaré por las molestias y el tiempo invertido. Por favor, deme un bote». No había otra opción, así que se dio la orden. Los marineros izaron las velas, el timonel tomó el timón, y el barco se dirigió hacia la isla. Se colocó una silla en la proa para el obispo, quien se sentó allí mirando hacia adelante. Todos los pasajeros se reunieron en la proa para contemplar la isla. Los más observadores fueron los primeros en ver la cabaña de barro. Finalmente, un hombre vio a los ermitaños mismos. El capitán trajo un telescopio y, después de mirar por él, se lo entregó al obispo. «Hay 3 hombres parados en la orilla, allí, a la derecha de esa gran roca». El obispo tomó el telescopio, lo ajustó y vio a los 3 hombres, uno alto, otro más bajo y otro muy pequeño y encorvado, todos ellos de pie en la orilla y tomados de la mano. El capitán se volvió hacia el obispo. «El barco no puede acercarse más que esto, excelencia. Si desea desembarcar, debemos pedirle que vaya en el bote mientras anclamos aquí». Rápidamente se soltó el cable, se echó el ancla y se recogieron las velas. Hubo una sacudida y el barco se agitó. Después de bajar un bote, los remeros subieron y el obispo descendió por la escalera y tomó asiento. Los hombres remaron y el bote se dirigió rápidamente hacia la isla. Cuando estuvieron a una corta distancia, vieron a 3 ancianos, uno alto, con solo una estera atada a la cintura, otro más bajo, con un abrigo campesino raído, y otro muy anciano, encorvado por la edad y con una vieja sotana. Los 3 estaban de pie, tomados de la mano. Los remeros se acercaron a la orilla y agarraron el gancho mientras el obispo se iba. Los ancianos se inclinaron ante él y él les dio su bendición, ante lo cual se inclinaron aún más. Por fin, el obispo les dirigió la palabra. «He oído», dijo,
que ustedes, hombres piadosos, viven aquí para salvar sus propias almas y orar al Señor Cristo por los demás. Yo, siervo indigno de Cristo, he sido llamado por la misericordia de Dios para cuidar y enseñar a su rebaño. Deseaba verlos a ustedes, siervos de Dios, y hacer lo que pueda para también enseñarles. Los ancianos se miraron sonriendo, pero guardaron silencio. Díganme, dijo el obispo, ¿qué hacen para salvar sus almas y cómo sirven a Dios en esta isla? El segundo ermitaño suspiró y miró al más anciano. Este sonrió y dijo: No sabemos cómo servir a Dios, solo nos servimos y nos mantenemos a nosotros mismos, siervos de Dios. Pero, ¿cómo harán a Dios?, preguntó el obispo. Oramos así, respondió el ermitaño. 3 son ustedes, 3 somos nosotros. Ten piedad de nosotros. Y cuando el anciano dijo esto, los 3 levantaron los ojos al cielo y repitieron: 3 son, 3 somos. Ten piedad de nosotros. El obispo sonrió. Es evidente que han escuchado acerca de la Santísima Trinidad, declaró el obispo. Sin embargo, su forma de rezar no es correcta. Han ganado mi afecto, hombres piadosos. Veo que desean agradar al Señor, pero no saben cómo servirle. La manera en que están orando no es la correcta, pero permítanme enseñarles. No les enseñaré un método propio, sino el modo en que Dios, en las Sagradas Escrituras, ha ordenado a todos los hombres que oren. El obispo comenzó a explicarles a los ermitaños cómo Dios se había revelado a los hombres, hablándoles de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo descendió a la tierra, dijo el obispo, con el propósito de salvar a la humanidad, y así nos enseñó a todos a rezar. Escuchen atentamente y repitan conmigo: Padre nuestro. El primer anciano repitió las palabras Padre nuestro, y luego el segundo y el tercero hicieron lo mismo. Que estás en los cielos, continuó el obispo. El primer ermitaño repitió que estás en los cielos, pero el segundo se equivocó al pronunciar esas palabras, y el ermitaño alto tuvo dificultades para decirlas correctamente debido a que su boca estaba tapada por su pelo. El ermitaño muy viejo, por su parte, murmuraba indistintamente debido a que no tenía dientes. El obispo repitió las palabras nuevamente, y los ancianos las repitieron después de él. Luego, el obispo se sentó sobre una piedra, y los ancianos se pararon frente a él, observando su boca y repitiendo las palabras a medida que las pronunciaba. Durante todo el día, el obispo se esforzó en decir una palabra 20, 30, 100 veces, mientras los ancianos las repetían después de él. A veces cometían errores, pero él los corregía y los hacía comenzar de nuevo. El obispo no se detuvo hasta que les enseñó toda la oración del Señor, de manera que no solo pudieran repetirla después de él, sino que también pudieran decir la oración por sí mismos. El del medio fue el primero en aprenderla y en repetirla completa por su cuenta. El obispo lo hizo repetir la oración una y otra vez, hasta que finalmente los demás también pudieron decirla. El anochecer se acercaba, y la luna aparecía sobre el agua justo antes de que el obispo se levantara para regresar al barco. Cuando se despidió de los ancianos, todos se postraron ante él en el suelo. El obispo los levantó y besó a cada uno, instándoles a rezar como les había enseñado. Luego subió a la barca y regresó al barco. Mientras estaba sentado en la barca, siendo remado de regreso al barco, pudo escuchar las 3 voces de los ermitaños repitiendo en voz alta la oración del Señor.
A medida que la barca se acercaba al barco, las voces se fueron desvaneciendo, pero aún podían verse los ermitaños de pie en la orilla, tal como él los había dejado. El más bajo en el centro, el más alto a la derecha y el del medio a la izquierda. Una vez que el obispo llegó al barco y subió a bordo, se levantaron las anclas y se despegaron las velas. El viento las llenó y el barco se alejó, mientras el obispo se sentaba en la popa y observaba la isla que había dejado. Durante un tiempo pudo ver a los ermitaños, pero pronto desaparecieron de su vista, aunque la isla seguía siendo visible. Finalmente, incluso la isla desapareció y solo se veía el mar, que ondeaba bajo la luz de la luna. Los peregrinos se recostaron para dormir y reinó la tranquilidad en la cubierta. El obispo decidió no descansar y se sentó solo en la popa, contemplando el mar donde ya no se veía la isla y reflexionando sobre los bondadosos ancianos. Pensó en lo mucho que habían disfrutado aprendiendo la oración del Señor y agradeció a Dios por enviarle para enseñar y ayudar a hombres tan devotos. Así, el obispo permaneció sentado, sumido en sus pensamientos, mientras observaba el mar donde la isla había desaparecido. La luz de la luna centelleaba ante sus ojos, jugueteando sobre las olas. De repente, divisó algo blanco y brillante en el resplandor que la luna proyectaba sobre el mar. ¿Era una gaviota o la vela diminuta y reluciente de alguna embarcación pequeña? El obispo fijó su mirada en ello, maravillado. Debió ser un barco que nos persigue, pensó, y nos está alcanzando rápidamente. Hace apenas un momento estaba muy lejos, pero ahora se acerca mucho más. No puede ser un barco, ya que no veo ninguna vela. Pero sea lo que sea, nos sigue y nos está alcanzando. No podía distinguir claramente qué era. No era un barco, ni un ave, ni un pez. Era demasiado grande para ser un humano y, además, un ser humano no podía estar en medio del mar. El obispo se levantó y preguntó al timonel: «¿Qué es eso, amigo mío?» «¿Qué es eso?», repitió el obispo. Aunque ahora podía ver con claridad lo que era. Los 3 ermitaños corriendo sobre el agua, completamente blancos y brillantes, con sus barbas grises reluciendo, acercándose al barco tan rápidamente como si estuvieran en tierra firme. El timonel miró y soltó el timón aterrorizado. «¡Oh, Señor! Los ermitaños nos persiguen sobre el agua como si fuera tierra firme». Al escuchar esto, los pasajeros se levantaron de un salto y se aglomeraron en la popa. Vieron a los ermitaños acercándose de la mano y a los 2 de los extremos haciendo señas para que el barco se detuviera. Los 3 se deslizaban sobre el agua sin mover los pies. Antes de que el barco pudiera detenerse, los ermitaños ya lo habían alcanzado, y levantando la cabeza, los 3 hablaron como si fueran una sola voz. «Hemos olvidado tu enseñanza, siervo de Dios. Mientras la repetíamos, la recordábamos, pero cuando dejamos de repetirla por un tiempo, se nos escapó una palabra y ahora hemos olvidado todo. No recordamos nada. Enséñanos de nuevo». El obispo se santiguó e, inclinándose sobre la borda, dijo: «Su propia oración llegará al Señor, hombres de Dios. No es mi lugar enseñarles. Recen por nosotros, que somos pecadores». El obispo se inclinó ante los ancianos, quienes se dieron la vuelta y volvieron a cruzar el mar. Una luz brilló hasta el amanecer, en el lugar donde desaparecieron de la vista. Soy D'Angelo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de
Los tres ermitaños, de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto, Audible Editorial. Copyright de la producción 2023, Audible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.